Si hace 15 años te hubiesen ofrecido un auto coreano, quizás tu respuesta hubiese sido no gracias. En la actualidad esto ha cambiado, hasta tal punto que Kia es el auto más vendido o la marca de autos más vendidas en Colombia. Yo soy Jaime Andrés Arias Campo y les doy la bienvenida a Automotor, en esta ocasión con la Kia Sportage 2013. La parte frontal fue un cambio radical con respecto a la versión 2010. Vemos como toda esta parrilla tiene una forma mucho más agresiva, las partes de luces auxiliares mucho más fuertes. Vemos también cómo las luces se proyectan hacia la parte de abajo y conecta pues con toda esta línea lateral. Es un capó mucho más definido, es un capó mucho más redondo, y no la versión anterior, que la versión anterior era mucho más cuadrada. En su parte lateral veíamos que las luces se conectaban con esta línea que atraviesa todo el auto, ¿sí? Y llega incluso hasta la parte trasera. Vemos también cómo ha cambiado toda esta parte lateral, donde en la versión anterior era una versión mucho más cuadrada. Vemos cómo ha cambiado toda esta parte superior, que lo hace mucho más redondo, como de la mitad para atrás empieza a tener una caída. La parte trasera del auto es un diseño más agresivo, más fuerte, mucho más bonito, mucho más estético y mucho más redondo, a diferencia de la versión 2010, que era mucho más cuadrada, como lo venimos repitiendo. Es un diseño mucho más estético, mucho más bonito y rompe con todo el esquema que traía anteriormente, y esto es lo que ha hecho que esta versión, en especial la Revolution, se haya convertido en un diseño muy atractivo para la compra. Las luces ya vienen conectadas con la parte lateral que ya habíamos visto con la parte delantera. Ya no tenemos solamente la versión de la luz que solamente la tenía lateral, sino que ya conjuga con la puerta. La luz de freno, como mucho la suelen llamar, desaparece. ¿Qué pasa a la parte inferior? Otra parte también que ha cambiado es la antena, que en algunas versiones tiene el diseño tipo aleta de tiburón que tanto gusta en el país. Veamos pues la cajuela o el baúl. Es un baúl bastante amplio. Vemos cómo tiene bastante espacio para guardar. Vemos una llanta de repuesto que es del mismo tamaño de las originales. Y obviamente esto nos permite tener mucho más espacio para el auto. Vemos iluminación, tenemos conexiones de energía, tiene un diseño mucho más estético, mucho más bonito, mucho más amplio. Podemos tener mucho más espacio jalando las maniguetas que tienen en las sillas, y así podemos tener o aumentar el tamaño de la cajuela. Y esto nos permite tener mucho más espacio. No tenemos ganchos para colgar elementos acá. Tampoco tenemos en esta versión, no tenemos parasol que utilizamos en la parte de las sillas, pero que otras versiones sí las tienen. Después de haber visto todos estos elementos de acá de la cajuela, vámonos para la parte delantera y vamos a ver cómo es el interior del auto. El interior, vemos la llave tiene un peso considerable, no es llave por botón, sino llave tradicional. Comencemos entonces con el tablero. El tablero fue un cambio interesante, bastante ameno, con un tablero con materiales duros. No vemos materiales suaves por ningún lado, pero que es un tablero bastante bonito para
para este modelo. Tenemos parte CD, MP3 y radio, USB, también auxiliar o iPod, características para el año. ¿Sí? Recordemos que todavía no se empezaban a hablar pues como de algunos detalles de audio que tenemos como entretenimiento con Google Android o cosas de esto, entonces todavía pues era una radio bastante sencilla. Continuando con el tablero, pues vemos la central de aire acondicionado, ¿sí? Es un auto que enfría bastante bien. El tacómetro todavía no era digital, no tenía muchos elementos digitales, pero era un tacómetro bastante llamativo para su momento. Los portavasos necesarios, aquí encontramos también para guardar con bastante espacio. Las puertas también tiene elementos para guardar considerables, no son muy grandes con respecto a otros modelos y autos, pero son lo necesario. Es un auto manual de 5 velocidades, también encontramos el freno manual, todavía no tenía el sistema con un solo botón. Las sillas son hechas de cuero, el cambio de posición se hace también manual, todavía no eran electrónicas. En la puerta vemos pues como todo el elemento para abrir la puerta y sus botones eléctricos para la ventana, espejo con sistema de manejo electrónico. El volante encontramos un volante estético para su versión y para el modelo, pero todavía no tenía muchos elementos para realizar como los cambios, por ejemplo, de emisoras, el volumen y cosas de eso. Obviamente estamos hablando de una versión 2013, vuelvo y repito, 2013, en el que tenía los botones suficientes para el entretenimiento. Bolsas de aire, airbag, en este caso teníamos 6 y teníamos pues como todos los elementos de seguridad necesarios. Contamos también con los elementos tradicionales de espejos y luminarias, ¿sí? Para guardar las gafas. No contábamos en esta versión con un quemacocos, que para algunas versiones teníamos una versión de quemacocos electrónico y de doble apertura. Y vemos el espejo, que tiene un sistema en el que ponemos reversa y nos aparece la cámara y podemos ver todo lo que pasa mientras que estamos retrocediendo. Estamos ya en la parte trasera del auto. Tiene bastante espacio para las rodillas, bastante espacio para los pies. Es cómodo, es bastante cómodo. Yo creo que aquí podrían viajar tranquilamente 3 personas sin necesidad de molestarse. ¿Cuántos se molestarían con el descansabrazos central, el cual hace que la persona de acá se sienta quizás incómoda al momento de viajar en trayectos largos? También con elementos de sujeción. La puerta tiene elementos para guardar lo suficiente como para una botella de agua, las aperturas y las ventanas eléctricas. En la parte de las sillas del conductor vemos materiales duros, no vemos aire acondicionado como ya lo vemos en otras versiones. En esta parte de acá tenemos una malla para guardar elementos, que es algo bastante práctico, pues cinturones de seguridad y la posibilidad de conectar o instalar las sillas para bebés. Como lo vemos, es un auto bastante práctico en la parte de atrás, bastante cómodo, y yo creo que es un auto, por eso lo llaman un auto familiar, una sub de tamaño medio, en el que pueden viajar bastante cómodo las personas, y es algo que no se nota en la parte exterior, que parece algo incómodo, estrecho. Yo mido 1,80 m y viajo cómodo, o sea que una persona de menos medidas puede viajar bastante cómodos en trayectos largos. Estas y muchas características que no solamente se aplicaron a este auto, sino también a otros modelos Kia, a partir del 2010 para adelante, hicieron del Kia un auto bastante interesante
en el mundo automovilístico y claro, por supuesto, como dije al principio, convertir a Kia como uno de los autos preferidos a la hora de comprar un auto nuevo. Yo soy Jaime Andrés Arias Campo y los invito a que nos sigan en redes sociales y los espero en una próxima ocasión aquí en Automotor.